noción de la cantidad, porque la energía se puede dar. Entonces, al, al poder, la energía, al poderse calcular, no genera estable, por eso me quedé callado un poco. Eh, bueno, yo tenía un cable, pero se ve que no funciona el cable. Bueno, ustedes me avisan. De todas maneras, me sale un cartel y repetimos lo que nos sale. Bueno, les decía entonces, como que vayamos teniendo una unidad, una magnitud física que se inventa para representar las transformaciones. Yo veo, imagínense, en el principio de todo, eh, el ser humano quiere cocinar o quiere calentar agua. Se da cuenta que el agua no se calienta sola. Bueno, la tiene que llevar y ponerla al sol para que se caliente. Y ahí ocurre la transformación. Y así con cualquier cosa. Quiero mover una piedra de un lugar a otro. Bueno, la piedra no se mueve sola, la tengo que empujar. Si la piedra es muy grande, yo no puedo empujarla sola, tengo que buscar a otros más que me ayuden. Entonces, cualquier transformación que ocurre en el universo, y una transformación que es una variación de alguna magnitud física. Varía la temperatura, varía la posición, varía la velocidad, este, y así con cualquier tipo de variación de cualquier magnitud, cualquier otra magnitud, entonces decimos, bueno, una variación en alguna magnitud física es una transformación, entonces para que esa transformación ocurra hace falta algo. Ese algo es lo que se denomina la energía. La energía es, como dice ahí, una propiedad fundamental que define la capacidad de transformar o producir un cambio en un sistema físico. Dicho de otra forma, la energía es la magnitud que representa la posibilidad de transformar. Entonces, no es la energía la que se transforma, sino lo que se transforma son los sistemas. Ahora, para que los sistemas se transformen, hace falta esto que hemos denominado energía. Lo que dice un poquito más abajo, que dice la energía no tiene, esto que dice, señalo acá, dice la energía no tiene signo per se. Cuando se le asigna un signo, falta una O, es porque se quiere indicar que entra o sale del sistema. Y de ahí retomo lo que viene acá al principio del concepto de entorno, eh, sistema y entorno, el límite. Repasemos. Para que un sistema se transforme hace falta energía. Ahora esa energía puede entrar o puede salir del sistema. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero apretar un resorte, quiero darle cuerda, imagínense un juguete a cuerda, entonces quiero apretar un resorte, entonces evidentemente la energía la tengo que traer de afuera y meterla al sistema para yo poder apretar el resorte. Y después, cuando yo suelto el juguete a cuerda, bueno, esa energía sale del resorte porque el resorte se va expandiendo y mueve el juguete, el autito, lo mueve un metro hasta que se termina. Entonces, claramente, la energía se conserva, que quiere decir que los joules que llegaron al resorte no aparecieron mágicamente, vinieron de algún lado. En el caso de que yo le dé cuerda manualmente, los joules salieron de mi cuerpo y se fueron al resorte. Y después del resorte salieron a transformarse en, en- en trabajo mecánico y ese trabajo mecánico movió el vehículo, el juguete y después finalmente se habrá esa energía movido a calor por las fricciones y demás. Pero lo que se tiene que ver ahí, el caminito que hace la energía, nunca aparece en joules de manera mágica y nunca desaparece en joules de manera mágica. La conservación de la energía se entiende como la única posibilidad que tiene la energía es de moverse. Estaba acá, se fue para allá,
de allá volvió para acá o se fue a otro lado, pero el movimiento que hacen los joules de un lado para otro, sin perderse, sin desaparecer y sin aparecer mágicamente, a eso se le llama la conservación de energía. Esa es la forma más, yo diría, más sintética y más concreta de analizar la energía. ¿Cómo analizamos la energía? Como la magnitud que produce transformaciones. Y la conservación de la energía, ¿cómo la definimos? Como la restricción que tiene la energía, sí, la restricción que tiene que es que solo puede moverse. No pueden desaparecer joules, no pueden aparecer nuevos, simplemente se puede mover. Entonces, si yo muevo 10 de acá para allá y después esos 10 se dividen en 5 por un lado, 5 para otro, bueno, hay simplemente un movimiento, pero la cantidad de joules del universo permanece constante. Ahora, en ese movimiento, la energía puede entrar a un sistema o puede salir, como dijimos recién en el ejemplo del resorte. Meto energía al sistema, el resorte se aprieta, cuando lo suelto al resorte, la energía sale. Entonces, en ese movimiento puede tener dos direcciones, entrar o salir. ¿Está bien? Entra o sale. Entonces, como yo tengo que definir entra o sale, vamos otro ejemplo que es simple. Si tengo un litro y ahora si yo tengo una agua a temperatura ambiente y la quiero tomar más fresca, bueno, la tengo que poner en la heladera para que la energía salga del agua y la temperatura baje. Entonces, dependiendo de la dirección de la transformación que yo quiero, es si yo tengo que agregar energía o sacar. Entonces, como está esto de agregar o sacar, se le agrega a veces, cuando hace falta, un signo al término energía. Esto es importante, lo que dice acá. La energía no tiene un signo per se, es decir, no hay una definición de signo como, por ejemplo, decimos el electrón tiene carga negativa y eso es una definición. Bueno, acá no. La cantidad de energía, nosotros podemos decir que entra o sale. Ahora, si matemáticamente nos resulta útil ponerle un signo, ese signo solamente es para definir la dirección. Si yo digo, por ejemplo, que la energía cuando entra a un sistema es positiva, bueno, entonces cuando sale es negativa. ¿Podría haber tomado el criterio opuesto? Sí. Podría haber dicho que cuando la energía entra es negativa, entonces cuando sale es positiva. ¿Mm? Es un criterio, lo que tiene que quedar claro es que cuando uno le asigna un signo a un término de energía, cuando uno pone más 5 joules o menos 4 joules, bueno, ese signo lo que está indicando es si entra o sale de un sistema. Entonces, si yo defino que entra o sale de un sistema, yo tengo que saber qué es lo que es un sistema. Recién dijimos la cuerda, el resorte, que puede representar la cuerda de un juguete o el calentamiento del agua. Entonces, yo tengo que definir qué es sistema. Bueno, mi sistema es el resorte de la cuerda, ninguna otra parte del juguete. Entonces, bueno, si mi sistema es el resorte, el entorno es el resto. Entonces yo digo, viene energía del entorno y entra al sistema. Se viene energía de algún otro lado y entra al resorte. Para definir si la energía entra o sale, entonces tengo que poner una línea. Esa línea que me define si la energía está cruzando la línea de acá para allá o de allá para acá, es la línea que divide lo que es mi sistema y mi entorno. El cuánto es sistema y cuánto es entorno, y bueno, dependerá del caso en particular, depende cómo lo quiera analizar, lo que se define como sistema o entorno es arbitrario. Acá dice, por ejemplo, el límite de un sistema es una superficie imaginaria que divide el universo entre el sistema y el resto. Por ejemplo, en el caso del agua, yo puedo definir, porque a mí me interesa, que el agua es mi sistema.
Bueno, entonces el recipiente, la pava o lo que sea que está conteniendo el agua no forma parte de mi sistema. O a lo mejor yo quiero tenerlo en cuenta. Entonces yo digo, bueno, mi sistema es el agua y el recipiente que lo contiene. Ah, bueno, entonces de ahí para afuera es el universo, es el entorno. Entonces yo defino claramente, arbitrariamente, dependiendo del caso, qué es sistema y qué es entorno. ¿Mm? Entonces, para eso es importante definirlo porque como la energía lo único que puede hacer es moverse, entrar o salir de los sistemas, entonces yo tengo que definir qué es sistema. Porque si yo digo, entró al sistema, ¿cómo sabes que entró? Tenés que definir primero el sistema. Bueno, yo defino mi sistema como el agua con el recipiente. Ah, bueno, entonces el conjunto agua y recipiente recibió X cantidad de energía. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda? Bueno, Profe, podría ser que sí, el sistema es como el espacio que elegimos arbitrariamente para como el estudio de la energía, por así decirlo, algo así. exactamente. Está muy bien esa definición. Exactamente. Nosotros queremos definir, queremos estudiar cierto fenómeno. Entonces decimos, bueno, yo le hago como una línea imaginaria, un volumen imaginario, digo, yo quiero estudiar lo que pasa en este entorno, como vos dijiste. Entonces, dentro de ese lugar, digamos, dentro de ese volumen que yo quiero estudiar, eso es mi sistema. Entonces el resto es el entorno. Está perfecta esa definición. Bueno, vamos a ver si hay algo de lo que dice acá que yo no les he explicado como forma de ayuda a memoria. Si la energía no se transforma, porque la energía es una magnitud física inventada por el hombre para representar la capacidad de transformación, eso ya lo hablamos. Entonces son los sistemas los que se transforman. Bueno, acá tengo la lista de energías, yo la había, lista de transformaciones. Esta la habíamos hablado, por ejemplo, del resorte, el trabajo. El trabajo, fíjense una cosa, acá, ya que tenemos acá este listado, que dice energía cinética, potencial, energía térmico, calor, trabajo, energía del resorte, bueno, energía elástica. La energía es una sola magnitud física, em, pero tiene prácticamente infinitos apodos, pero no quiere decir que sea una cosa distinta. Por ejemplo, si yo digo calor, fíjense este ejemplo, si yo digo calor o si yo digo trabajo, ¿en qué se mide el calor? En joules. ¿En qué se mide el trabajo? En joules. ¿En qué se mide la energía elástica? En joules. ¿En qué se mide la energía potencial, la energía cinética? En joules. Entonces, la energía es la misma. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué le ponemos diferentes nombres? Bueno, uno le pone diferentes nombres porque la transformación que producen o de la manera en que la energía se mueve es distinta en un caso a otro. ¿Cómo se mueve la energía térmica? Y bueno, a través de una diferencia de temperatura. Es decir, si yo tengo un cuerpo que tiene una temperatura A y otro cuerpo que tiene una temperatura B, bueno, al tener una diferencia de temperatura, la energía se mueve en ese caso del cuerpo que está más caliente al más frío, es decir, la que tiene mayor temperatura al menos. En el caso del resorte, bueno, si yo meto energía en el resorte se aplasta, se comprime, si yo lo suelto, se expande. Entonces, realizando una fuerza mecánica, es decir, aplicando una fuerza y venciendo la fuerza elástica del resorte. Entonces, dependiendo de cómo se mueve la energía o cuál es la transformación que produce, es que uno a esa energía le va poniendo diferentes apodos o sobrenombres. Por eso aparecen tantos títulos como energía eólica, energía atómica, o trabajo, o calor, o energía elástica. Pero como en realidad es lo mismo, nada más que le vamos poniendo diferentes sobrenombres para identificar simplemente cómo se mueve o dónde se acumula o qué transformación produce, es que nosotros vamos a ver ecuaciones donde estamos sumando.
energía elástica, más trabajo, más energía potencial, sumamos y restamos todos esos términos. Obviamente no podemos sumar peras con manzanas. Si fueran cosas distintas, no las podríamos sumar o restar. Y sin embargo, todos estos términos y muchos más de una lista prácticamente interminable que podemos hacer, lo podemos ver en una ecuación sumándose y restándose. Entonces, eso da la idea de que la energía es una sola magnitud física, nada más que estos términos de diferentes nombres no en realidad no son cosas distintas, sino que son como un sobrenombre, un apodo, una etiqueta que le ponemos a la energía simplemente para ponernos en contexto de cómo se está moviendo esa energía, qué tipo de transformación está produciendo en ese momento. Obviamente, por ejemplo, si yo hablo de energía cinética, y bueno, vamos a estar hablando de energía que está entrando al sistema y le está cambiando la velocidad al móvil. Me detuve porque apareció un cartelito de internet y está. Bueno, entonces decía, ¿a qué llamamos energía cinética? ¿Algo distinto? No, simplemente son joules que están entrando a un sistema, en este caso al sistema lo podemos denominar como al automóvil. El automóvil es mi sistema. Bueno, entonces entra energía al sistema automóvil y le varía la velocidad. Si sale energía, como apretamos los frenos, bueno, disminuye la velocidad. Entonces, a esa energía que entró, salió y le varió la velocidad, para caracterizar ese caso particular, entonces le pongo una etiqueta cinética. En cambio, acá, energía potencial. ¿Son joules distintos estos? No, son mismos, en la misma unidad física. Entra energía al sistema, entonces levanto la piedra del suelo, la pongo a 1 metro. Entonces, como cambió la posición relativa dentro del campo gravitatorio, entonces para caracterizar ese caso particular, a esa energía le pongo una etiqueta que dice potencial. Lo mismo que con el calor. Dice, si la energía entró al sistema y aumentó la temperatura o bajó la temperatura, es decir, si varió la temperatura, bueno, es un fenómeno muy particular. A esa energía, a esos joules, le ponemos la etiqueta de calor. Este, muy particular, trabajo. Trabajo es una unidad física, en realidad es una etiqueta más. El trabajo no es una unidad física distinta, es una etiqueta más que tiene la energía. Y a qué le llamamos trabajo? Bueno, a la energía que se obtiene o se brinda a un sistema cuando tenemos que vencer una fuerza. Si para provocar un movimiento X cantidad de metros, sea constante o variable, no importa, pero si queremos mover un objeto, una cantidad determinada de metros, una determinada distancia, y existe una fuerza a vencer, bueno, entonces esa energía que hace falta para vencer esa fuerza y mover el objeto, a eso le llamamos trabajo mecánico. Entonces, ya así con las diferentes etiquetas, imagínense energía eólica, bueno, será la energía que le podemos recuperar a la energía contenida en la masa de aire que se mueve, que comúnmente llamamos viento, bueno, y así con todas las etiquetas. Pero lo que tiene que quedar claro es que energía es una sola, el término es único y las diferentes etiquetas o sobrenombres se van poniendo como para caracterizar ese caso particular. Vencer se refiere, por ejemplo, al peso del mismo. Bueno, en el caso en el caso del peso, eh, generalmente la etiqueta que se le pone es la de potencial, porque si uno habla, pero también se puede asociar al trabajo, no hay problema. Pero es más común utilizar el término trabajo cuando vencemos una fuerza de rozamiento, por ejemplo. Si ponemos el ejemplo de la caja, yo diría, bueno, imagínate que tenés una caja sobre el escritorio y la querés empujar a la caja 1 metro sobre el escritorio. Bueno, ahí tenés una fuerza de rozamiento que vencer. Entonces, podés moverla 1 metro, sí, pero gratis no, tenés una fuerza de rozamiento. Entonces, tenés que traer energía de otro lado, en el caso que la empuje con la mano, esa energía saldrá del cuerpo. Entonces, a eso me refiero con vencer.
Si nosotros metemos, si tenemos que vencer, es decir, trabajar en contra de esa fuerza, bueno, la energía está entrando al sistema. Pero si la fuerza, digamos, es a favor del movimiento, bueno, ese sistema te está devolviendo, como podría ser en el caso de un plano inclinado, donde la caja se mueve sola, digamos, para... O la fuerza, el mismo resorte, por ejemplo. La fuerza que hace el resorte cuando se suelta, bueno, el resorte está generando un trabajo mecánico sobre lo que sea que esté empujando. Claro, en ese caso sí. Pero bueno, el trabajo es genérico, ¿no es cierto? Podemos hablar es muy interesante en física 2, por ejemplo, cuando ven gases, el trabajo que hacen los gases. Si, si por ejemplo, tienen un gas en un pistón, imagínense, el inflador de la bicicleta es un sistema de émbolo para comprimir el gas aire. Cuando ustedes empujan el inflador para inflar la bicicleta, evidentemente el gas, el aire que está adentro, se está comprimiendo. Entonces, la fuerza que hace el gas contra el émbolo es hacia afuera y ustedes están empujando el émbolo hacia abajo y el gas está tratando de empujar el émbolo hacia arriba. Entonces ahí ustedes están metiendo energía al sistema, están venciendo la fuerza que hace el aire en contra de ustedes. Ahora, imagínense que la salida de ese inflador está tapada, es decir, que el aire no se fue a la rueda de la bicicleta. Ustedes lo comprimieron y después lo sueltan. Bueno, en ese caso, la fuerza del aire va a empujar el émbolo hacia arriba, entonces ahí es donde nosotros decimos, el sistema hace trabajo contra el entorno. Si yo empujo el émbolo, digo, yo hago trabajo contra el sistema. Si el entorno hace trabajo contra el sistema, porque estoy en contra. Mi movimiento es hacia abajo y la fuerza con la que me responde el sistema es hacia arriba. Ahí me estoy metiendo energía en el sistema, estoy venciendo o haciendo un trabajo del sistema, del entorno al sistema. Si yo lo suelto al inflador, porque el aire quedó comprimido, ahí el sistema hace trabajo contra el entorno, porque el movimiento es hacia arriba y la fuerza del aire también es hacia arriba, coincide. ¿Se ve eso? A ver, si lo podemos explicar un poquito mejor. Imagínense el inflador. Acá tenemos el pistón del inflador, la manguerita, y supongamos que acá está tapado para que el aire no se nos vaya a la rueda de la bicicleta. Bueno, acá tenemos aire. Si nosotros apretamos, vamos a decir, ¿cuál es la fuerza externa? La fuerza externa es esta. Fíjense que el aire no es una fuerza de rozamiento, porque el tema del trabajo no es exclusivo de la fuerza de rozamiento. Cualquier fuerza, si yo tengo que mover una distancia, supongamos que esa es la posición inicial del pistón y esta es la posición final. Bueno, entonces, supongamos esta es la parte de abajo del pistón, hasta esta parte de abajo, bueno, acá recorrí una distancia. Evidentemente, si yo voy apretando y comprimiendo el aire, la fuerza que hace, esto en realidad se mide con presión, pero acá tenemos un área, así que podemos perfectamente hablar de fuerza también. Vamos a poner la fuerza del aire. Fíjense, nosotros vamos moviendo esto con una fuerza externa en dirección hacia abajo, pero el aire responde con una fuerza contraria. Entonces, ahí decimos nosotros, el entorno hace trabajo en contra del sistema. La energía en este caso está entrando. Normalmente a esa entrada de energía lo tomamos negativo. Fíjense cómo depende del criterio. Normalmente a esa entrada de energía la tomamos negativa. Ahora, esto está comprimido, lo estoy teniendo yo con la mano y de pronto lo suelto. Cuando lo solté,
Bueno, vamos a poner esto, el mismo pistón. Ahora tenemos, esta era la posición inicial y ahora el pistón volvió a su posición original. También la misma distancia, pero ahora es el aire, la dirección de movimiento es hacia arriba y la fuerza, fíjense, la fuerza del aire es hacia arriba. En este caso, la dirección del movimiento era hacia abajo y la fuerza hacia arriba. Estamos metiendo energía. Y ahí decimos, el entorno realiza trabajo contra el sistema. Acá la energía evidentemente está saliendo. Normalmente la tomamos negativa, esta la tomamos positiva. Acá decimos, eh, el sistema realiza trabajo contra el entorno, coincide la dirección del movimiento con la fuerza del gas, del aire en este caso. Bueno, pero siempre hay una fuerza implicada. Si hay una distancia recorrida y no hay una fuerza que vencer o una fuerza a favor, si no hay una fuerza implicada, entonces no hay trabajo. Imagínense la distancia recorrida por un, un satélite o algo que está en el medio del espacio exterior donde no hay ningún tipo de rozamiento ni nada. Bueno, ese cuerpo está recorriendo una distancia, pero no está venciendo ninguna fuerza, entonces ahí no hay, no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no hay energía necesaria. Esa nave espacial puede ir viajando por los siglos de los siglos mientras no encuentre nada que la detenga, no hace falta energía, entonces no hay trabajo. Así que para que podamos a la energía ponerle esa etiqueta de trabajo, tiene que haber un movimiento, una distancia recorrida, pero tiene que haber una fuerza implicada, ya sea que estamos haciendo un movimiento en contra de la fuerza o estamos recibiendo un movimiento a favor de esa fuerza. Bueno, si queda alguna otra duda, por supuesto, pregunta. Bien, ya hablamos un poco de la energía, de la unidad física de energía, de la capacidad de transformar que tiene la energía, la conservación, de eso lo vamos a ver un poco más adelante con detalle. Pero hay una cuestión importante, que es que la energía es una magnitud absoluta. Uno puede decir cuánta energía hace falta para apretar el resorte. Bueno, tanta cantidad de energía para apretarlo todo. ¿Cuánta energía hace falta para calentar un kilo de agua de 25 grados a 80? Bueno, una cantidad de energía determinada. Ahora, si yo pienso un poquito en el dispositivo que va a calentar el agua, por ejemplo, digo, bueno, cuánta energía eh, va a consumir el dispositivo? Yo, por ejemplo, imagínense que voy a comprar una pava eléctrica para calentar el agua y le pregunto al vendedor cuánta energía va a consumir para calentar el agua. ¿Esta pava consume mucho o poco? ¿Cuánta energía consume? Y el vendedor, si sabe poquito, le va a decir, mira, ni idea. Si a la pava la deja guardada en la caja, no le va a consumir nada. Ahora, si usted calienta agua cada rato, le va a consumir mucho. Depende del tiempo que la tenga utilizada. Entonces, el concepto de potencia no es más ni menos que la versión dinámica de la energía. Es decir, cuando nosotros tenemos unidades físicas, fíjense acá, cuando tenemos unidades físicas que tienen un denominador, el denominador normaliza el numerador. Quiere decir que lo hace por unidad de. Acá la potencia, fíjense, acá dice potencia media, pero no importa, en potencia en general dice energía, porque acá la diferencia de trabajo lo podemos generalizar como energía. La potencia no solamente está referida al trabajo, sino a energía en general. Decimos acá joules. Acá en el numerador tenemos joules. Ahora, cuando yo tengo tiempo, segundos acá abajo, estoy normalizando
la unidad del numerador. Joules por cada segundo. ¿Está bien? Entonces, ahí yo sí puedo hablar, yo no puedo hablar de la energía que consume una pava eléctrica, por ejemplo. Yo puedo hablar de la energía por unidad de tiempo que consume la pava eléctrica. Entonces, el dueño, el que la vaya a utilizar, él sabrá si la usa un segundo, 10 segundos, una hora o todo el día entero. Entonces, la potencia es la energía por unidad de tiempo. Obviamente, si en el caso de, por ejemplo, de una pava, que el ritmo de energía por unidad de tiempo es constante, bueno, podemos hablar de una potencia constante, pero eso no es siempre así. Ustedes pueden saber que la potencia es variable. Imagínense un motor, eh, un motor de un automóvil. Bueno, depende si, si en qué marcha está, si está más cargado o menos cargado. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento va a depender de la normal y la normal depende del peso. En el caso de un automóvil, no es la misma la potencia que tiene que brindarle a la rueda cuando hay una sola persona adentro del auto, cuando hay cuatro, o imagínense en una bajada, en una calle horizontal o en una subida. Se va a depender la potencia que tiene que salir de ese motor, va a ser variable. Entonces, cuando es variable, yo puedo hablar de la potencia instantánea. Cuando voy subiendo tengo una potencia, cuando voy bajando tengo otra, cuando voy horizontal tengo otra. Es decir, si la potencia es variable, yo tengo una potencia instantánea. Como cualquier magnitud física variable, yo puedo hablar del valor que tiene en un instante determinado, porque en otro instante puede haber cambiado. Lo interesante en el caso de la potencia instantánea es que si yo quiero saber toda la energía de un determinado tiempo A a un determinado tiempo B, yo puedo integrar la potencia en el tiempo. Imagínense, paso este diferencial de t multiplicando y hago la integral. Entonces, si yo quiero saber cuánta es la energía total consumida por un dispositivo que tiene potencias variables, bueno, yo hago la integral de la potencia en el tiempo. Si esa potencia es constante, bueno, directamente potencia por tiempo, como en una pava eléctrica que consume siempre lo mismo, es constante, entonces digo, bueno, ¿cuál es la potencia? 2000 watts. ¿Qué es watts? Fíjense, la unidad de potencia es watts, pero fíjense lo que tiene adentro de potencia, joules sobre segundo. O sea, cuando ustedes ven watts, automáticamente ven joules dividido segundos. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para que se vea la diferencia fundamental, que es lo que a mí me interesa, entre lo que es energía y potencia. Imagínense, yo tengo una pava eléctrica y fíjense que le estoy dando ejemplos de calor y todas cosas que son de física 2, pero no importa, porque la energía es genérica, ustedes no necesitan saber detalles de la cuestión eh, termomecánica del tema del calor, sino la cuestión genérica de la energía. Yo les dije entonces, potencia es energía por unidad de tiempo. Obviamente, si la potencia es variable, tendré la potencia instantánea, que será la energía instantánea por un diferencial de t. O sea, ¿cuánta energía por unidad de tiempo? Entonces, si yo quiero saber en este caso que es constante, la energía directamente será potencia por tiempo. En este caso, si yo quiero saber la energía total entre un determinado lapso de tiempo, tendré que hacer la integral entre el tiempo inicial y el tiempo final de la potencia instantánea del tiempo diferencial de t. ¿Está bien? Vamos al ejemplo de la pava. Yo digo, mi pava eléctrica tiene una potencia de 2000 watts. ¿Qué es 2000 watts? 2000 joules por cada segundo. Entonces, imagínense que tienen un cronómetro y digo, voy a calentar un litro de agua. Eh, Pongo la pava a andar y tengo un cronómetro y dice, tac, el salto lo regule a 80 grados y yo quiero saber cuánta energía, cuántos joules consumió.
Bueno, ¿cuánto demoró entre que yo la arranqué al termostato de la pava y saltó? Bueno, tardó 180 segundos. Bueno, entonces la energía que consumió son los 2000, la potencia 2000 joules sobre segundo, por 180 segundos. Simplifico los segundos y acá tengo la cantidad de energía. Está claro entonces por qué es que los dispositivos, todos los dispositivos eléctricos, térmicos, lo que sea, en sus manuales, eh, en sus placas características o en sus detalles técnicos, hablan de la potencia. Cuando ustedes van a comprar un aire acondicionado, dice 2000 watts o 3000 watts. Siempre está mencionada la potencia y no la energía. ¿Y por qué se habla de la eficiencia energética y todo si en realidad en los manuales, en las especificaciones dice energía? Porque justamente el que fabrica el dispositivo no sabe cuánto tiempo lo va a tener funcionando el que lo compre. Entonces va a normalizar la energía por unidad de tiempo. A esa energía por unidad de tiempo se le llama potencia. ¿Alguna duda de esto? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre energía y potencia? Que están, por supuesto, totalmente relacionados, pero una diferencia fundamental. La potencia es como el caudal de energía, es la versión dinámica de la energía, que tiene en cuenta el tiempo. Bueno, esto es lo que les explicaba de a qué cuando tenemos permiso de llamarle trabajo a la energía, es decir, cuando tenemos el permiso de etiquetar la energía como trabajo. Bueno, cuando hay eh, una fuerza de por medio, es decir, cuando el desplazamiento de un objeto implica una fuerza. Puede ser una fuerza de rozamiento, la fuerza de un resorte que está jugando en contra, la fuerza que está haciendo el aire comprimido en un inflador, no importa. Cuando el movimiento implica una fuerza, bueno, ahí estamos, la energía implicada en esa entrada o salida, le podemos decir, le podemos llamar trabajo. En el caso del campo gravitatorio también, fíjense que eh, si nosotros queremos levantar un cuerpo del suelo, bueno, el peso apunta para abajo y nuestro movimiento apunta hacia arriba. Entonces ahí estamos trabajando en contra de la fuerza, tenemos que meter energía, como en el caso del inflador. Ahora, si dejamos que el objeto caiga por efecto de la gravedad, entonces la fuerza de gravedad va para abajo y el movimiento también va para abajo. Entonces, imagínense que yo les doy esos dos ejemplos. Levanto una piedra del suelo a 1 metro de altura y por otro lado les digo, la piedra la suelto desde 1 metro de altura y cae. El caso A, ¿cuál sería? Y el caso B, ¿cuál sería? Me refiero a cuando el sistema hace trabajo contra el entorno y cuando el entorno hace trabajo en contra del sistema. Cuando la energía entra y cuando la energía sale. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿No? ¿Ningún voluntario? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Bueno, yo para explicar el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, tenemos una diferencia fundamental eh, que es la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza. ¿Está bien? En un caso coincide la dirección del movimiento con la fuerza y en otro caso vamos en contra. Obviamente tenemos las cuestiones parciales, esto que viene ahora. Pero, a ver, ponerlo acá. En un caso, fuerza, gravedad o el peso. Creo que este que había dicho el caso B.
suelto la piedra, entonces el movimiento es hacia abajo y la fuerza de gravedad es hacia abajo. Este creo que había hecho como el caso B. El caso A, tengo la piedra acá en el suelo, obviamente la fuerza de gravedad o el peso es para abajo, siempre. Y en este caso la levanto la piedra hasta acá. Acá se cae en esta dirección hasta el suelo y acá la levanto del suelo, entonces el movimiento es hacia arriba. Fíjense acá, el movimiento hacia arriba, la fuerza hacia abajo, acá el movimiento hacia abajo, la fuerza también hacia abajo. Entonces acá coincide y acá no coincide. Entonces, la pregunta es, en el caso A, acá el sistema realiza trabajo contra el entorno o el entorno realiza trabajo contra el sistema. Siempre llamando a mi sistema la piedra. La piedra en este caso es mi sistema. Todo lo que está fuera de la piedra es el entorno. ¿Te entendió la pregunta ahora? ¿El entorno realiza sobre el sistema? Exacto. Acá el entorno realiza sobre el sistema, porque evidentemente estamos metiendo acá energía. Acá estamos metiendo energía. Entonces el entorno realiza trabajo sobre el sistema, que es mi piedra. En este caso, siempre coincide que cuando yo meto energía, eh, el movimiento es contrario a la fuerza. En cambio, acá, la energía, en este caso, está saliendo del sistema. ¿Dónde se está yendo la energía? Fíjense que volvemos a lo primero, la conservación de la energía. Si yo estoy metiendo energía acá, la energía se está manifestando. Yo les digo, la energía se conserva. Entonces acá metí 5 joules. ¿Y a dónde se fueron esos joules? Y bueno, acá cambió lo que llamo energía potencial. La piedra antes estaba en el suelo y ahora está más alta. Ven cómo la energía no se pierde. Siempre, si metimos 10 joules, hurgando en algún lado vamos a encontrar a dónde están esos joules, porque los joules no se pierden. En cambio acá, si yo suelto la piedra y va cayendo, evidentemente la energía sale de mi sistema. Acuérdense que yo definí mi sistema como la piedra, ¿está bien? La piedra en su posición. ¿A dónde están dónde está esa energía? Acá es un poco incluso medio confuso porque digo, ¿dónde se fue esa energía? Cuando la piedra estaba a 1 metro y ahora va por acá, a medio metro. Bueno, en ese caso la energía está en la velocidad de la piedra, ¿está bien? No en la posición relativa. Entonces acá esta es lo que normalmente denominamos transformación de energía potencial a cinética. Cuando llegó al suelo, ¿a dónde se fue? ¿Qué se imaginan que pasa? Porque imagínense que acá tenemos 10 joules, los mismos 10 joules en energía cinética acá, y cuando llegó al suelo, nada. No tenemos ni velocidad, ni altura, nada. ¿Qué pasó con la energía cuando llegó al suelo? No se puede perder. La- claro, se transfiere al suelo en forma de rozamiento. En ese caso, sea perceptible o no, hubo un aumento de la temperatura, tanto de la piedra como del suelo. ¿Mm? Se transfiere al suelo eh, en disipación térmica, rozamiento, como si fuera el disco de freno del auto. Cuando uno quiere frenar, lo que hace es calentar el disco, generando fricción. Entonces, bueno, toda esa energía se disipa en el ambiente en forma de calentamiento. ¿Mm? Bueno, entonces, Eh, cuando el movimiento está en contra de la fuerza, estamos metiendo energía y decimos que el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Cuando el movimiento es en la misma dirección que la fuerza, entonces la energía sale, el sistema está realizando el trabajo en contra del entorno. Así que en el entorno nos podemos de alguna manera beneficiar de esa energía que estamos recibiendo. Imagínense un tanque de agua. Si tenemos una apertura, el agua cae sola acá, decimos el movimiento es hacia abajo y el peso del agua también es hacia abajo. Entonces, acá estamos sacando, el agua está perdiendo energía
el movimiento coincide con el peso, entonces el sistema agua está realizando un trabajo contra el entorno. Entonces acá podríamos aprovecharlo, imagínense, podemos poner acá una turbina y generar el caso de una represa hidroeléctrica que aprovecha este trabajo que hace el entorno, eh, que realiza el sistema contra el entorno, entonces digo, bueno, aprovecho y puedo generar. Ahora, si tengo el agua acá abajo y la quiero llevar acá arriba, evidentemente el peso del agua hacia abajo, el movimiento hacia arriba, acá tengo que meter energía, acá sale la energía. Acá tengo que meter energía. ¿Dónde la meto? Y bueno, si esto es una bomba, por ejemplo, una bomba eléctrica que saca agua de abajo y la tira arriba del tanque, bueno, esa bomba eléctrica tiene que estar enchufada, sacando energía de otro lado, si no, el agua no va a subir sola. En cambio, cuando vamos a favor, podemos hacer aprovechamiento de esa energía. Bueno, esos dos casos que vimos recién, estaban perfectamente alineados. Es decir, si bien el movimiento y la fuerza, en un caso estaban perfectamente a favor, los dos hacia la derecha, los dos hacia la izquierda, los dos hacia abajo, los dos hacia arriba, o al revés, uno para arriba y el otro para abajo, estaban en la misma línea. Eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, si el movimiento no coincide perfectamente, o la línea de movimiento no coincide con la fuerza aplicada, bueno, entonces ahí viene la definición genérica de trabajo, que es la componente del movimiento de la fuerza. Fíjense acá como el movimiento es perfectamente horizontal, acá está marcado como S, el movimiento es perfectamente horizontal. Ahora, la fuerza aplicada, la persona que está empujando el auto, fíjense que está media de costado, la fuerza aplicada no es eh, perfectamente horizontal como el movimiento, sino que es un poco hacia arriba. Entonces acá hay un ángulo entre la fuerza aplicada y la dirección del movimiento. Entonces, ¿cómo se define el trabajo de forma genérica? Bueno, se dice que solamente la componente de la fuerza en línea con el movimiento es la que realiza trabajo. Es decir, que si este vector F que ven acá tiene un módulo de 1, supongamos, bueno, un newton de módulo, bueno, ese un newton no está haciendo trabajo. Está haciendo trabajo solamente la componente, esta de acá abajo. Si ese ángulo es phi, bueno, será 1 por el coseno de phi, supongamos, no sé, que sea 45 grados. 0,707, el coseno de 45 grados. Entonces, si esta fuerza es 1 y este ángulo es 45, bueno, entonces no tenemos acá un newton haciendo trabajo, sino 1 por el coseno de 45, 0,707. ¿Está bien? Vamos al extremo de que, imagínense que este señor acá que está empujando el auto de atrás se viene acá al costado y lo quiere empujar de costado. Jamás va a poder vencer la fuerza del rozamiento, que sería mover el auto de costado, ¿verdad? Sin que las ruedas giren. Bueno, pero en realidad está haciendo una fuerza, pero no hay ningún movimiento. Entonces, por más que hagamos una fuerza, el desplazamiento es cero. Entonces, la fuerza, la componente perpendicular de esa fuerza respecto al movimiento, no realiza trabajo. Siempre vamos a decir que si la fuerza no tiene la misma línea de acción que el movimiento, bueno, será la componente en esa línea de acción la que realice trabajo. ¿Y cómo se define esto de este producto? La distancia, la componente de la fuerza, que es el coseno, esto. Bueno, esta operación matemática es la que es la que representa lo que nosotros llamamos el producto punto. Cuando nosotros decimos un vector producto punto, el otro vector,
se interpreta como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo de esos dos vectores. Entonces, viene perfecta para definir de manera genérica el trabajo mecánico. ¿Alguna duda? Bueno, acá explica exactamente lo que vimos recién, cuando la componente coincide con el movimiento, cuando la componente va en contra del movimiento o cuando directamente hacemos una fuerza que está a 90 grados del movimiento, entonces esa fuerza no realiza trabajo. Bueno, esto también lo vimos recién cuando la... Ah, no, lo vimos con la potencia, perdón. La potencia, eh, la integral, bueno, calculamos la energía cuando la potencia era variable. Bueno, también pasa lo mismo cuando la fuerza es variable. Si la fuerza es variable, decimos cómo calculamos el trabajo total. ¿Mm? Si, si la fuerza es constante, decimos, bueno, una fuerza de rozamiento constante de 10 newton. Bueno, vencí esa fuerza de rozamiento de 10 newton y moví el auto 100 metros. Bueno, 100 metros por esos 10 newton, ahí tenemos el trabajo total realizado y por lo tanto la energía necesaria que hubo que traer de otro lado para que el auto se mueva. Ahora, cuando la fuerza es variable, también puedo saber cuánto es la energía necesaria o el trabajo necesario. Esto es lo mismo. Yo puedo tomar la definición de integral, que es básicamente separar una variable, una magnitud variable en diferentes secciones, dividirla de manera infinita hasta que cada uno de estos rectángulos se haga infinitesimal, que es lo que conocemos como integral. Entonces, haciendo ese producto fuerza por distancia, que es lo mismo que hicimos antes, fuerza por distancia, fuerza por distancia, hacemos lo mismo, nada más que infinitas veces, que es lo que plantea el cálculo integral. Bueno, bueno, definición entonces, ¿alguna duda de lo que es el trabajo mecánico? Acuérdense que estamos viendo todo, estamos haciendo un recorrido de todos esos sobrenombres que tiene la energía o todas esas etiquetas, porque llamamos de una forma diferente una a otra, pero que en definitiva encierran el concepto de energía. Eh, con respecto a la energía elástica, fíjense que acá cuál sería la, la diferencia o cuál sería el caso particular. Si yo quiero calcular el trabajo mecánico necesario para estirar un resorte, acá tengo un caso típico eh, de fuerza variable. ¿Está bien? Porque no es lo mismo la fuerza que realiza el resorte apenas lo empiezo a apretar que cuando ya está apretado, en este caso está estirándolo. Bueno, es lo mismo. El resorte cuando se comprime o se estira tiene la misma ley, básicamente, la ley de Hooke, que dice que la fuerza con la que el resorte responde es linealmente dependiente de la deformación, ya sea la deformación porque se comprime o la deformación porque se estira. Quiere decir que cada vez se pone más difícil de apretar.
Entonces, evidentemente, esa es una fuerza variable. ¿Cómo calculo yo la energía necesaria para estirar este resorte? Si la fuerza fuera constante, diría, bueno, fuerza por la distancia X. Pero no, la fuerza esta va siendo cada vez más grande, es una fuerza variable. Bueno, entonces en ese caso tengo que aplicar la definición de trabajo para una fuerza variable. Digo, desde el punto cero hasta el estiramiento X, la integral de 0 y X de la fuerza del resorte diferencial de X. ¿Cuánto vale la fuerza del resorte? Bueno, esta es la ley de Hooke. Dice, la fuerza del resorte depende del estiramiento y de una constante K que es mayor para resortes más duros y menor para resortes más blandos, pero depende de la construcción. No puede comprar un resorte y dice, ¿qué K tiene este resorte? Tanto. Eso es, es un dato conocido, es una constante, que depende de las cuestiones constructivas. Entonces yo reemplazo la f de x, es decir, la función que me da el valor de la fuerza en función del estiramiento, y resuelvo la integral. Entonces acá tengo esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué quiere decir? Un medio de k por x al cuadrado. Bueno, es el trabajo que hay que realizar en contra de la fuerza. Si yo lo estoy estirando, fíjense, yo estoy moviendo el resorte hacia la derecha y el resorte me quiere tirar la mano hacia la izquierda. Entonces, ahí yo estoy realizando trabajo desde el entorno al sistema, estoy metiendo energía al sistema. ¿Y cuánta energía necesito para estirar el resorte? Acá lo tengo. Esta es la cantidad de joules que tengo que traer de afuera para estirar el resorte, y también la cantidad de joules que van a quedar acumuladas en el resorte, salvando las pérdidas y los rozamientos. Yo traje 10 joules, supongamos, para estirar el resorte, y esos 10 joules quedaron acumulados en el resorte estirado. Cuando yo lo suelte, eso me puede devolver casi esa misma cantidad de energía que yo le brindé. Porque el resorte, digamos, es un sistema de acumulación de energía eh, bastante eficiente en ese sentido. Te devuelve casi la misma energía que le diste cuando lo estiraste. Bueno, otro, otra etiqueta que nosotros vimos de la energía, dijimos energía cinética. Cuando nosotros aplicamos esta etiqueta, energía cinética, bueno, cuando la energía entra o sale del sistema y le cambia la velocidad. Esto es un desarrollo bastante parecido al de recién, donde decimos, bueno, nosotros vamos a aplicar eh, una fuerza constante. Vamos a hacer el caso de una fuerza constante. Voy a aplicar una fuerza constante este, neta, una fuerza constante neta a un automóvil, por ejemplo. Una fuerza constante. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Bueno, que fuerza es masa por aceleración. Es decir, que si no hubiera aceleración, no variaría la velocidad. Pero bueno, vamos a aplicar una fuerza. En el caso del resorte, fíjense, la fuerza era K por X, y acá, como estamos analizando otra transformación, acá estamos analizando la transformación de la variación de velocidad. Por eso en ese caso, en este caso, nuestra función de fuerza es masa por aceleración. Entonces decimos, ¿cuánta energía hace falta para... Se cortó recién. Decía, ¿cuánta energía hace falta para cambiarle la velocidad a un móvil de masa m? Supongamos, el automóvil tiene una masa de 1000 kilogramos. Bueno, quiero variarle la velocidad de una velocidad inicial a una velocidad final. Bueno,
Newton dice, tener que aplicar una fuerza para que haya una aceleración, es decir, una variación de velocidad. Bueno, entonces ahora reemplazo. En vez de poner F por X, como era en el resorte, ahora pongo masa por aceleración. Resuelvo, reemplazo aceleración por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que es el equivalente. Hago una pequeña operación acá para también poder reemplazar. Fíjense que acá agrego, multiplico y divido por diferencial de X. Le agrego un término que, que no afecta la ecuación porque estoy multiplicando y dividiendo por el mismo valor, simplemente para poder ponerlo de esta manera. Entonces, resuelvo la integral y me queda esta expresión. Entonces, de esa manera yo puedo calcular cuál es la cantidad de energía necesaria para cambiar la velocidad. Evidentemente, si la velocidad final es más grande que la velocidad inicial, entonces este término me da positivo. ¿Y qué dijimos al principio de los términos de energía? Positivo o negativo implican un criterio, pero que siempre tienen relación con la dirección de la energía. Entonces, en este caso, si la velocidad aumenta, este término va a ser positivo y lo único que va a significar es que yo estoy metiendo energía en el sistema. En este caso he tomado eh, el criterio de que cuando entra energía es positivo y cuando sale negativo, pero podría ser al revés. Esa diferencia de energía es lo que se conoce como teorema de trabajo de energía. Fíjense, empiezan a aparecer antes, esto era antes de la generalización de la energía como un valor extremadamente genérico, global, empezaron a aparecer estas equivalencias. Decimos, bueno, la equivalencia entre el trabajo y la energía cinética, mira que están relacionadas. Después, en Física 2 ustedes estudian también la equivalencia, el equivalente mecánico del calor, cómo el trabajo mecánico se relacionaba con el calor. Y así encuentran un montón de equivalentes hasta que llegan a la conclusión de que la energía es una sola cosa, la energía se conserva, entonces, independientemente de la etiqueta que le pongamos, de la transformación que se esté produciendo en ese momento, lo único que está pasando acá es que los joules salen de un lugar y se meten en otro, salen de ese lugar y se meten en otro. Entonces, evidentemente uno puede hacer este tipo de comparaciones. El trabajo con energía cinética, la energía cinética con energía potencial, la energía potencial con el calor con energía eólica. Nosotros podemos hacer todo ese tipo de comparaciones o equivalencias porque en realidad el concepto subyacente es la energía es una cuestión genérica. Se mueve de acá para allá conservándose. Ah, bueno, acá tenemos el mismo caso, esto ya lo habíamos visto, que donde la fuerza implicada acá es simplemente el peso. Acá en vez de reemplazar una fuerza como masa por aceleración, reemplazamos con masa por G, porque el campo G actúa como aceleración. ¿Mm? Y acá tendríamos lo que podemos llamar la equivalencia trabajo-energía potencial. Miren, acá habíamos definido el teorema trabajo-energía cinética. Con esta definición podemos definir la equivalencia de trabajo-energía potencial, que es simplemente el mismo análisis. Y acá lo que se denomina la conservación de la energía mecánica, que tampoco me gusta mucho esto porque son todas particularidades de algo más general. Obviamente, si yo hago un estudio sesgado y digo, bueno, voy a estudiar solamente la interacción de la energía cuando cambia la velocidad y la interacción de la energía cuando cambia la posición dentro del campo gravitatorio. Bueno, si yo sesgo mi estudio a esas dos transformaciones,
Entonces, bueno, yo voy a poder hablar de la conservación de la energía mecánica, porque yo arbitrariamente llamé energía mecánica a la variación de velocidad y a la variación de posición dentro del campo gravitatorio. Pero ¿cuántas otras transformaciones tengo? Infinitas. Entonces, dentro del concepto genérico subyacente que es la conservación de la energía, y bueno, estas cosas que vemos acá como conservación de la energía mecánica fueron de alguna manera los pasos que históricamente se fueron dando hasta llegar al concepto de conservación en general. ¿Mm? Como yo les dije recién. Descubrimos que el trabajo tiene relación con el cambio de velocidad. Descubrimos que el trabajo tiene relación con el cambio en la energía potencial. Después dijimos, descubrimos que el trabajo tiene relación con el cambio de temperatura. Bueno, es que en realidad todo está relacionado con todo. El concepto subyacente es que la energía se conserva, incluida la energía que tiene la masa, con la famosa ecuación E igual a mc cuadrado de Einstein. Es decir, la energía se conserva, lo único que tenemos que ver es qué tipo de transformación hay detrás y decir, bueno, de acá se movieron tantos joules acá y entraron al sistema tantos, salieron del sistema tantos y la transformación que se haya dado en el caso. Pero la cuestión es que los joules iniciales siempre tienen que ser iguales a los joules finales. De alguna manera, si salieron de acá, entraron en otro lado. Si aparecieron mágicamente 5 o 6 joules en este sistema, quiere decir que vinieron de otro lado, no se inventan. Entonces, en el camino hacia el descubrimiento de la conservación de la energía en general, aparecían este tipo de cosas como el teorema trabajo-energía o la conservación de la energía mecánica, fijándonos solamente en estas dos transformaciones particulares. Por eso decimos, si solamente analizamos una caída libre, por ejemplo, eliminando el rozamiento del aire. Y bueno, ahí sí vamos a decir, la energía que se perdió de forma potencial se ganó en forma cinética. ¿Está bien? O si analizamos un tiro vertical, una bala que se tira hacia arriba. Y bueno, la pérdida de velocidad que va teniendo la bala mientras va subiendo, la va ganando en energía potencial. Bueno, fíjense que son simplemente ejemplos. La caída libre o el tiro vertical son ejemplos donde solamente tenemos en cuenta esta transformación que llamamos cinética y esta transformación que llamamos potencial. Pero el aire existe y el proyectil tiene rozamiento con el aire y también hay fricción y también hay calor. Bueno, pero sí, es cierto, pero yo en este caso no lo tengo en cuenta. Bueno, entonces, de la conservación de la energía genérica, hago arbitrariamente un foco en estas dos cosas y hablo de la conservación de la energía mecánica. ¿Mm? ¿Por qué solamente la energía mecánica? Porque arbitrariamente decidí enfocarme en estas dos cosas. No quiere decir que no sea parte de la conservación en general. Bueno, nos queda un último temita. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Por mi parte no, profe. Bueno, bien. ¿A qué se le llama fuerza conservativa y no conservativa? Básicamente a, a la reversibilidad del proceso. Por ejemplo, la fuerza que nosotros realizamos para estirar un resorte es la misma fuerza que el resorte devuelve cuando vuelve a su posición original. Entonces podemos hablar de una fuerza conservativa. Este, porque acumula la energía y la devuelve. Evidentemente, teniendo en cuenta o obviando los efectos de rozamiento. La fuerza de gravedad es un ejemplo de fuerza conservativa porque eh, la fuerza que uno puede hacer para levantar una piedra, por ejemplo, del suelo, bueno, esa energía que uno invirtió para realizar ese trabajo, después, si uno suelta la piedra, esa energía es de vuelta, es decir, la fuerza se da vuelta y vuelve a la posición original. La,
La característica principal de las fuerzas conservativas es que no dependen de la trayectoria. ¿Mm? Imagínense que yo levanto una piedra perfectamente vertical del suelo a 1 metro de altura. Gasto una cantidad de energía determinada. Ahora, si yo suelto la piedra, cae vertical. A ver, vamos a hacerlo acá porque parece que se va a entender mejor. El trabajo de las fuerzas conservativas no depende de la trayectoria. Eso es lo que quiero explicar. Imaginemos acá. Masa M. Entonces acá tengo un peso, una fuerza de gravedad, que es M por G. Masa por gravedad. Perfecto. Esta es la fuerza que yo quiero vencer. Ahora, para vencer esa fuerza, supongamos que yo tengo una fuerza en esta dirección, 45 grados, cuyo componente vertical es igual a esta. Entonces yo desplazo esta piedra en esta dirección, hasta acá. ¿Cuánta energía gasté? Fíjense ¿por qué digo que la fuerza de gravedad es conservativa? Porque el trabajo realizado no depende de la trayectoria. Ustedes dicen, pero si comparo esto con subirlo directamente vertical, esta distancia acá, distancia 1, es más larga que la distancia 2. ¿Está bien? La distancia 1 es más larga que la distancia 2. Entonces usted dice, pero trabajo es fuerza por distancia. ¿Por qué no hay más trabajo acá que acá? Bueno, porque acuérdense que el trabajo está definido como fuerza, producto punto, por la distancia como vector. Entonces, acá supongamos que hay 1 metro. Y acá si estamos a 45 grados, ¿está bien? Si estamos acá a 45 grados, la distancia 1 es igual a la distancia 2 dividido el coseno de 45. ¿Está bien? Tenemos más distancia. Si esto es 45 grados, supongamos que esto es 45 grados, entonces si esto es 1 metro, esto es 1 dividido 0,707. Bueno, entonces calculemos el trabajo acá. Bueno, acá el trabajo es fuerza por distancia, producto punto. La fuerza para allá, la distancia para allá. El coseno del ángulo acá es 180, obviemos el tema de los signos. Es 1, ¿está bien? El coseno de 180 menos 1, pero no me interesa el signo ahora. Es 1. Entonces acá yo pongo, ¿cuánto vale la fuerza? Masa por gravedad. Esta es la fuerza del peso. ¿La distancia cuánto vale? Distancia 2. Perfecto, este es el trabajo. Ahora vengo acá. ¿Cuánto vale el trabajo que realizo en esta? Bueno, también fuerza, producto, punto, distancia. En este caso, ¿la fuerza cuánto vale? Igual, masa por gravedad. Eh, ¿Cuál es la distancia? Distancia 1. Bueno, pero acá acuérdense la definición general de trabajo. Fuerza por producto, punto, distancia. Entonces acá yo tengo que poner por el coseno del ángulo entre la fuerza aplicada y perdón, entre la fuerza que estoy venciendo y la distancia. Bueno, entonces acá tengo que aplicar por el coseno de 45. Ahora tengo esta equivalencia acá. Lo reemplazo, masa por gravedad. ¿Cuánto vale distancia 1? Distancia 2 sobre coseno de 45. Por el coseno de 45 me queda igual. Fíjense que el trabajo que yo realizo llevando la piedra por una trayectoria a 45 grados o llevándola acá
no depende de la trayectoria, siempre va a depender de la diferencia de alturas. Por eso la fuerza de gravedad, como no cambia de dirección, no importa para dónde yo haga el movimiento, la fuerza siempre va para no depende de mi movimiento. Entonces la fuerza de gravedad es un ejemplo típico de fuerza conservativa. Ahora, ¿qué pasa con, imagínense que no estoy hablando eh, de fuerza de pesos. Ahora imagínense este mismo ejemplo con fuerza de rozamiento. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que no se borre y pueda yo comparar después los dos resultados. Imagínense ahora que esto es una mesa simplemente. Tengo acá una masa y hago este recorrido. Estoy sobre una mesa, ya no es un plano vertical como recién. Bueno, si yo voy a mover eh, este objeto una distancia de 1 para allá, bueno, voy a tener una fuerza de rozamiento que me va a tratar de impedir el movimiento. Entonces acá el trabajo total va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia 1. Ahora, esta misma masa la muevo una distancia de 2. Fíjense que la fuerza de rozamiento, si yo en vez de ir inclinado voy derecho, la fuerza de rozamiento se me va a cambiar de posición. Siempre la fuerza de rozamiento va a aparecer en dirección opuesta al movimiento. Entonces acá, ¿cómo calculo el trabajo? Y fuerza de rozamiento por distancia 2. Evidentemente, distancia 1 es más grande que distancia 2, entonces el trabajo acá va a ser más chico que acá. Fíjense, la diferencia fundamental es que la fuerza de rozamiento, si yo cambio la dirección, también cambia. Por definición, la fuerza de rozamiento siempre va a aparecer en la misma línea de acción que el movimiento en sentido opuesto. Comparado con la fuerza de gravedad, que yo levante la piedra torcida o la levante derechito, la fuerza de gravedad, fíjense, siempre va a apuntar para abajo. El hecho de que la fuerza sea independiente de la dirección del movimiento hace que esa fuerza sea conservativa. El ejemplo del apunte es ese caso donde en la trayectoria A y la trayectoria B van a tener, fíjense que tienen el mismo origen y el mismo destino, pero en la trayectoria A es más larga, entonces ahí va a haber más trabajo, porque la fuerza de rozamiento va a ir cambiando permanentemente. Así que en las fuerzas no conservativas, el trabajo sí depende de la trayectoria. En las fuerzas conservativas, como la gravedad, el trabajo no depende de la trayectoria. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, entonces voy a parar la grabación.